Hola a todos. Antes de pasar al contenido del vídeo, queremos contaros algunas novedades. Por sugerencia de muchos de vosotros, este año vamos a ofreceros la opción de viajar en colaboración con Fanatours. Fanatours es una agencia de viajes especializada en turismo consciente. Fuad es su director comercial, encargado de diseñar los programas, y nosotros vamos a estar cooperando con él directamente para lograr un producto que ofreceros que os brinde el marco ideal para que cada uno encuentre justo aquello que busca. Elegimos el término turismo consciente para que no se limite a determinados conceptos y se entienda entre nuestros clientes. Nuestro objetivo es organizar viajes diferentes, fuera de los tradicionales circuitos turísticos de siempre, aunque incluyamos parte de ellos. Creamos itinerarios que ayuden al viajero a vivenciar y experimentar por ellos mismos, directamente. Y para ello llegamos a todos los lugares que haga falta, estén o no dentro de los circuitos turísticos tradicionales. Tenemos proyectos para Egipto, México, Petra, Perú, Turquía, Bosnia, Avalon, Irlanda. E iremos añadiendo o variando estos destinos con frecuencia, ofreciendo opciones para todos los gustos y bolsillos. El primer enclave a visitar será Egipto, del 19 al 29 de noviembre del 2013. Esta vez iremos acompañados por Gabriel Silva, que ilustrará con sus aportes el lado oculto de la historia egipcia. Tanto el itinerario como el programa de Egipto y el resto de destinos podréis encontrarlos en la web en el apartado de eventos próximos, así como todas las novedades que vayan surgiendo acerca de los mismos. Los que estéis interesados en reservar plaza o deseéis más información, podéis contactar con grupos@lacajadepandora.eu, incluyendo en el asunto viaje a Egipto o al destino elegido en cada caso. En el apartado de fotografía y vídeos de nuestra web podéis encontrar también imágenes de otros viajes ya realizados por nosotros. Esperamos que os animéis a vivir con nosotros esta divertida experiencia de crecimiento personal. Gracias por estar ahí. Y sin más, damos paso al contenido del vídeo. Hola amigos de la web, estamos aquí Gabriel Silva y yo, los prometidos deuda, ya estamos en Egipto. Acabamos de venir del Cairo, una ciudad de 28 millones de personas, y ahora estamos aquí con Gabriel en el templo de Abidos, que nos va a decir un poco qué es lo que ha sucedido por aquí, qué es lo que hemos visto. Antes de decir que lo que hemos grabado por dentro lo hemos hecho con cámara en mano, no podíamos hacerlo con trípode, con lo cual si el audio o la grabación no está bien, lo sentimos, pero más no podemos hacer. Y ahora, Gabriel, cuéntanos un poco qué vamos a ver en este templo. Bueno, en este conjunto de vídeos que vamos a titular, aunque tengan sus títulos particulares cada parte que vamos a seguir, ¿no es cierto? A este lo vamos a llamar Egiptología ortodoxa versus heterodoxa, lo cual no significa un enfrentamiento bélico, sino simplemente pues, lo que se tiene que hacer científicamente, discutir aquello que no corresponde. Aquello que no nos parece lógico, que no cuadra en la razón. Estamos en el templo de Abidos, Seti I, entonces estamos haciendo un proceso de demostración de todos los errores y contradicciones que tiene la egiptología oficial. Realmente, como dije antes, nosotros tenemos una frase preferida que se llama "no sabemos". Cuando digo nosotros me refiero a los heterodoxos, a los que antes de hablar de una piedra preferimos preguntarle a un petrólogo, preferimos preguntarle a un señor que trabaja en una cantera que nos va a poder enseñar mucho más que un arqueólogo respecto a las piedras. Preferimos preguntarle a un arquitecto antes de hablar de cómo se construyó algo. Preferimos preguntarle a un ingeniero antes de decir cómo se movieron tales o cuales masas de piedra. Preferimos preguntarle a un astrónomo, a un paleoastrónomo, ¿qué significado puede tener esto cuando vemos una relación estelar? Preferimos preguntarle a un hermetista cuando tenemos un símbolo que no entendemos. Preferimos preguntarle a todo el mundo, cada uno que sepa algo en su disciplina. Entonces vamos armando una idea bastante más aproximada a la verdad y nos empieza a cuadrar este puzzle llamado historia. Vamos a
seguir a lo largo de estos días en Egipto. Hoy es el segundo día, el primer día que empezamos a grabar. Tenemos mucho por ver y por disfrutar aquí. No se puede grabar en todos los sitios, no se puede sacar fotos con flash en la mayor parte de los sitios. Entonces, pues como decía Luis, un poquito de la calidad puede variar. Pero lo importante es que estamos presentando un punto de vista completamente diferente de lo que es Egipto, de lo que fue Egipto, y tenemos templos que están siendo restaurados, pero lamentablemente hay mucho que se ha perdido. Aquí tenemos, por ejemplo, una barca solar, de la que en otro momento hablaremos, porque solamente tenemos teorías. Los arqueólogos oficiales dicen esto es aquello, esto es lo otro, tienen respuesta para todo. Nosotros no, solo tenemos una cantidad formidable de preguntas y vamos pudiendo responder algunas, aproximándonos cada vez más a la verdad. Pero estamos reescribiendo la historia de Egipto. Para eso necesitamos apoyo de toda clase, apoyo económico, apoyo profesional, apoyo gráfico, es decir, aquellas personas que tengan buenas fotos, que nos las envíen, que participen. Nosotros luego las colgamos en blog, en páginas de Piramicasa, en blogs de egiptología, etc. La barca solar, por ejemplo, es un elemento recurrente en todo Egipto, pero no necesariamente tiene que significar un barquito por el cual navegaban por el Nilo, ni los faraones, ni este ni lo otro. Tenemos en este caso de la barca solar esta especie de kiosco que vimos antes aquí entre las paredes muy bien pintadas de este templo, que es uno de los mejores conservados, que es el templo de Seti en Abidos. Y bueno, tenemos que continuar el viaje, ya nos están apurando con los tiempos, seguimos grabando en otros sitios. La escena que tenemos es una escena compleja donde, desde el punto de vista de la ciencia interdisciplinaria, tenemos una sucesión de realizaciones tecnológicas. Aquí le voy a pedir al cámara que grabe desde el inicio toda la escena, mientras voy explicando. Tenemos unas extrañas columnas que son, por una parte, un jet, ¿no es cierto? Esta especie de condensador que realmente nadie ha podido explicar lo que significa, ni herméticamente ni en ningún sentido. ¿Por qué? Porque la explicación real no es la de un mero jeroglífico, aunque se lo aplique luego en algún jeroglífico. ¿Estamos hablando de una energía en un jeroglífico o estamos hablando del producto de esto que aquí lo tenemos como un aparato tal que una persona lo puede levantar como hoy levantamos un televisor o levantamos cualquier objeto? Es decir, no es algo estrictamente simbólico. Además, lo que llamamos el tocado de Hathor, de lo cual surge una cantidad de conocimiento hermético, del mismo modo que inclusive herméticamente hoy, modernamente, yo podría utilizar una parabólica para decir me estoy comunicando a través de, o una antena de televisor, que lo podría utilizar como símbolo. De hecho, tenemos íconos en nuestro lenguaje cotidiano o en Internet y son representaciones de elementos tecnológicos que tenemos y usamos hoy en día. Bien, pues los que construyeron estos templos y las grandes pirámides también tenían elementos tecnológicos y también usaban el dibujito para representar algo, comunicación, energía, etcétera, etcétera. En este caso tenemos un tocado de Hathor sobre un jet, con lo cual cabe pensar que es un elemento de comunicación. Allí tenemos... ¿Para qué servía? Pues por lo que parece, decir, desde el punto de vista de los ingenieros, sobre todo ingenieros eléctricos, es una especie de condensador. Y luego vamos a ver por qué tan claramente lo vamos a ver eso en el templo de Dendera. En esta otra parte tenemos un señor que tiene dos especies de probetas, o en el Meyers, porque esto no son tiras de cuero, cualquiera sí podría decir puerilmente, pero esto tiene un relieve suficiente como para decir estos son el Meyers, y lo está presentando ante un objeto que, dicho de otra manera, podríamos decir que es una máquina, como hoy sería una computadora, un elemento que tiene energía, que tiene ojos, por lo tanto ve, y que puede transmitir
a una distancia. Mira, justamente tenemos el tocado de las dos tierras, es decir, que esto puede estar entendible perfectamente como esto se comunica con las dos tierras, es decir, con todo Egipto. El tocado de Hathor no es otra cosa que una antena desde el punto de vista de la comprensión tecnológica. Por lo tanto, este señor está presentando estos dos Enlermeyer a esta máquina que tiene además una falda. ¿Qué significa que tenga una falda? Es decir, un atributo que normalmente tiene una persona como instrumento. Pues que esta máquina habla, funciona como si fuera una persona, es decir, un robot, un elemento de comunicación. Cuando yo estoy delante de un ordenador, ¿no estoy delante de algo que habla? ¿No estoy delante de algo que me escucha y que transmite y que tiene una antena? Bien, pues esta era la tecnología de los dioses. Ahora, aquí lo tenemos, inclusive que lo puede levantar, ya no tiene el atributo, está desconectado o desenchufado, lo que queramos entender, pero ya no tiene el atributo de la falda, es decir, que es el aparato puro que está siendo entregado a Isis, quizás, está siendo entregado, está siendo devuelto. Habría que ver la manera en que se puede entender. Realmente no sabemos si la escena la tenemos que leer, para colmo incompleta, desde allá hacia allá o viceversa. Les voy a dejar hasta ahí los detalles porque tampoco podemos extendernos mucho. Y quiero que pasemos a la pared de enfrente porque es otra maravilla que contiene además elementos que para nosotros son tecnológicamente muy claros. Y no lo van a ver en otro templo. Van a ver algunas representaciones sí pequeñitas. Pero, por ejemplo, aquí tenemos dentro de esta especie de kiosco a un Horus, con los dos atributos de las tierras, es decir, comunicación entre los, si lo entendemos de esa manera, porque habría que ver si realmente estos tocados representaban en su origen el Alto y el Bajo Egipto. Es posible que estos tocados significaran otra cosa completamente distinta, pero fíjense que aquí dentro tenemos Yed, y este jeroglífico, no me acuerdo cómo se llama, pero es parecido a un Ankh, y es también un símbolo de poder o de energía. Y luego vamos a ver aquí este otro más extraño, y es el único que he visto en todo Egipto, no sé si habrán más, donde, ¿se acuerdan los primeros ordenadores donde todas las funciones estaban codificadas en unos LED que se encendían y se apagaban y producían cuadritos de colores? Pues aquí lo tienen. ¿Y qué es Horus? La conciencia, ¿verdad? También representa la inteligencia. Pero es el poder de la inteligencia, no es el poder per se, no es el poder en sí mismo como esencia, sino la conciencia, lo que puede volar del ser, ¿no? De todos modos, estamos viendo otra vez aquí esto que hay que cambiar la forma de interpretar, el recibir o el dar de los dioses. A ver, aquí diría un ortodoxo, está el faraón dando a... ¿Quién es? Osiris. Le está entregando, le está rindiendo, ¿no es cierto?, un obsequio. Pero esto hay que entenderlo al revés. Este ya ha recibido, lo que está haciendo es agradecer lo que ha recibido. No son los dioses los que reciben ofrendas de los hombres, son los hombres los que reciben dádivas que les entregan los dioses. Tenemos que cambiar ese punto de vista, entenderlo con lógica, porque si no, seguimos en la tontería ortodoxa eterna de que todas las culturas han entregado cosas a los dioses. Y eso no es así. Es Dios el que nos da. Ustedes van a la iglesia a llevarle flores a la iglesia. No, se las llevan a ustedes mismos. O se las llevan a los muertos o tal. Pero ustedes, ¿qué les van a dar a Dios? ¿Le construyen un templo? ¿Le construyen un templo a Dios o construyen un templo para que Dios les dé a ustedes sus bendiciones? ¿Quién es el que da y quién es el que recibe? Nosotros, ¿qué le vamos a dar nosotros a los dioses? Si tienen todo, si son todo.
son los dioses los que nos dan a nosotros, tanto la enseñanza, el conocimiento, como los objetos o las tecnologías. En este caso, los dioses que nos entregan tecnología no son Isis u Osiris, que son conocimiento, que son ciencia, u Horus, que es conciencia. Cuando hablamos de otros dioses como Anubis, el dios de los muertos, como Sekhmet, la leona, pues esos son otro tipo de representación. Ya estamos hablando de entidades que en algún momento fueron humanas, que fueron representadas de esa forma por sus atributos y que nos dieron o la tecnología o el conocimiento hermético. Los objetos no los recibimos normalmente de estos dioses, pero en este caso que tenemos un objeto recibido estamos representando que la ciencia o el conocimiento nos ha permitido acceder a esta tecnología o a este objeto. Otra cosa que quiero que vean, porque en este templo se ve mejor que en ninguno, las faldas transparentes. Tanto en estas escenas, en esta escena, aquí en este personaje, como en las de enfrente van a ver las faldas transparentes. Luego le pido a Luis que vuelva para hacer en lo posible un vídeo completo de aquel mural, que esta es una de las salas mejor conservadas de todo Egipto, con todos sus colores. Respecto a los colores, quiero aclararles algo. El color rojo no es que esta gente fuera roja, y no es que no hubieran podido hacer color piel, ni es que fueran negros. El color rojo es una representación del Braja. Esto lo puede entender solamente una civilización donde un alto porcentaje de las personas tienen vista astral. Entonces ven que las personas más desarrolladas, las personas que practican el tantra, las personas que han sacado su Ida o Pingala, que luego aparecen en algún momento las dos y se las representa como serpientes, ¿no es cierto? La serpiente Kundalini, el cuerpo astral empieza a transformarse en Braja, el rojo invulnerable, que incluso en la Biblia pueden leer de estos ángeles que son invulnerables ante el fuego y tal, y los pueden meter al horno y no se queman. Bien, ese es el astral de una persona que ha practicado el tantra, de un verdadero mago, de un mago en toda la palabra, no de un brujo. Entonces, el rojo significa, en esencia es el amor, metafísicamente el amor. El azul, en todas las culturas, representa el poder. La sangre azul no es porque la sangre realmente de esa gente sea azul, es que el azul es el color de la voluntad, el poder del poder, como el amarillo es el color de la inteligencia. Y como tenemos aquella máquina que tenemos allá enfrente, compuesta por un jet coronado con un atributo de Hathor, amarillo. ¿Por qué? Porque es inteligencia. Es lo mismo que para nosotros un ordenador. ¿Qué es un ordenador? Pues es inteligencia artificial. Bueno, lo que quiero ahora es que disfruten de este templo tranquilamente, que se relajen la mente. Me hubiera gustado esta explicación darla después, pero bueno, por el orden impuesto aquí tenía que ser así. He dicho que este corredor es muy importante para la parte histórica egipcia. No estoy hablando de escenas, pero estoy hablando de historia egipcia. Porque son dos testigos que nos han reconfirmado todo lo que tenemos en libros, incluso traducidos a todas las lenguas, de saber nombres de faraones, dinastías, etcétera, etcétera. Todo esto, amigos, lo hemos tenido sencillamente a través de dos testigos. Uno se llama Manitop, es un sacerdote, vivió en la época ptolomaica. Y este señor, que se entraba perfectamente del faraónico, pudo clasificar la historia egipcia, escribir todo perfectamente. Segundo, lo que tenemos aquí de cartuchos con todos los nombres, menos el nombre de el Tutankamón, que no está puesto en esta pared. Por lo cual aquí tenemos el listado de todos los nombres de todos los faraones de la historia egipcia. Entonces, este corredor es muy importante para la historia egipcia. Amigos, ¿qué más hacemos? Bueno, aquí cabe una pregunta. Ustedes saben de que... Vamos primero antes. Vamos a dar... Es que es necesario, bueno, un momentito aquí. Sí, aquí mismo. Ustedes saben que Ahmed y yo hacemos un trabajito. Somos enemigos aparentemente. Él es el ortodoxo, yo soy el heterodoxo. Las explicaciones de él sirven en algunos aspectos a la realidad
en otros aspectos lo tiramos a la basura, pero si no tenemos la comparación, no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces Ahmed nos hace este maravilloso servicio de explicarnos lo que dice, no es que él se lo crea, él nos explica lo que dice la arqueología oficial. Entonces, aquí tenemos teóricamente todos los faraones que han reinado en Egipto. Y de este lado, y de este lado, está muy deteriorado, pero también está lleno de cartuchos, que no son iguales que estos. Estos que reinaron antes de este periodo. No mires para acá, miren allá. Miren allá, no miren aquí, esa es la actitud ortodoxa, ¿eh? No miren este lado donde no podemos explicarles qué pasa, donde hay un montón de cartuchos que además de no estar ni traducidos, ninguno de todos, como ya les voy a seguir mostrando luego, resulta que esto tampoco está ni siquiera interpretado por la ortodoxia. Es decir, los jeroglíficos, señoras y señores, no han sido descifrados. Han sido más o menos interpretados algunos. Y sobre todo han sido interpretados algunos cartuchos en los cuales están basados toda la arqueología y egiptología ortodoxa. Esto es más o menos como toda una estantería hecha con tarritos, de esos tarritos o latas de aluminio, de gaseosas y de cerveza consumidos, ¿no es cierto? Entonces se ha montado una estantería, han puesto las tablas que han ido pudiendo encontrar, pero basta que toquemos un tarrito y se desmorona toda la estantería. Y ese es el problema con la egiptología ortodoxa, que no da, al no estar basado en ninguna realidad, no da ningún producto real, no sirve para nada, o sea, llenar la cabeza de una información inútil. No hay información inútil, hay información equivocada. Solo es inútil cuando es equivocada. Los que trabajamos con pirámides y fabricamos pirámides, en realidad lo que hemos hecho ha sido heredar este conocimiento, procesarlo, redescubrir, reinvestigar, hasta descubrir por qué funcionan las pirámides, cómo funcionan y para qué las hicieron. Mi obsesión a los 5 años no era fabricar pirámides, para nada. Mi obsesión a los 5 años era saber cómo pensaban aquellas personas que construyeron montañas preciosas de piedras enormes. Esa era mi obsesión a los 5 años. A los 5 años yo ya era antropólogo, no tenía ningún título, no tenía ningún conocimiento. Eso fue una ventaja, empezar tan joven, porque no empecé condicionado. Cuando leí en una fotografía de un libro de mi padre que esto, dicen los arqueólogos, fue la tumba de Keops, me sonaron en mis pequeños oídos de 5 años de edad como la estupidez más grande que había escuchado en mi vida, en mi cortita vida. Me sigue pareciendo de la misma manera, porque afortunadamente al utilizar esa sensación infantil, esa percepción, aparte de la simple lógica e inteligencia, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una tumba para que no me encuentren el cadáver, pues lo que voy a hacer es esconderla por ahí donde a nadie le interese revolver, no una montaña que llama la atención de todo el mundo. Entonces, la gente cree que muchas veces, lamentablemente, los adultos creen que los niños son idiotas que se arreglan con el tiempo. Conversando con los niños yo he descubierto cosas extraordinarias, me han hecho dar cuenta de cosas que con nuestros condicionamientos a veces no las entendemos. Esto hay que mirarlo con ojos de niño, Egipto hay que mirarlo con ojos de niño, es decir, sin condicionamientos, disfrutándolo también emocionalmente, como disfrutan los niños, porque la parte emocional te da una parte de información que el razonamiento per se no te lo da. Y una es esta. Aquí tenemos todos los faraones. ¿Y de este lado qué? Esta historia nos la tapan, nos la ocultan, nos hacen mirar para acá y nos hacen pasar de largo. Bueno, vamos a ir a ver ahora el Osirión.
siempre tenemos un pozo. El pozo este no solamente Nilo-metro, pero se utiliza religiosamente para purificar los faraones, porque el templo es como, por ejemplo, para ustedes una iglesia, para nosotros una mezquita, que tenemos que ir más o menos bien arregladitos o bien purificados, por lo cual siempre el agua que está aquí en el templo, en un pozo, es agua corriente, porque lo más importante, sea lejos o cerca el Nilo, tuvieron que comunicar el Nilo por abajo, por túneles pequeños como por ejemplo en Karnak tenemos un lago, fue comunicado por abajo y sube y baja el nivel de como va el Nilo hasta hoy en día, a pesar que nosotros andamos por encima en terreno normal y corriente, pero siempre el templo está comunicado con lago o con agua, que es algo muy importante para la purificación general. Y entonces esto es muy importante en los templos, lo del agua. Gracias. Gracias a ti por colaborar con este vídeo que vamos a llamar Egiptología ortodoxa versus heterodoxa. Lógicamente nosotros vamos a presentar la mayor parte del material porque el resto, es decir, toda la arqueología ortodoxa se puede ver en internet, se puede ver en los libros oficiales, lo aprendemos en la escuela. Nosotros tenemos que presentar la otra parte, la parte que no nos dicen, la parte que se oculta o la parte que no se ha querido interpretar o no se ha podido o no se ha sabido interpretar. Aquí en el Osirión vamos a sacar un pequeño extracto y vamos a empezar con la frase preferida de los ortodoxos: no sabemos. ¿Por qué? Porque, como dijo otro egiptólogo, no sabe más de Egipto quien más respuestas tiene, sino quien más preguntas se hace. No sabemos para qué se construyó el Osirión, no sabemos quién lo construyó, solo sabemos que hace por lo menos 14.500 años. La interdisciplinaria es la que nos aporta una serie de datos. Cuando digo interdisciplinaria estoy hablando de ingenieros, de arquitectos, de geodestas, de geólogos, de petrólogos, de químicos, en fin, de informáticos, porque a veces hoy en día la informática nos aporta una cantidad enorme de material y de instrumentos que nos permiten hacer cálculos, hacer mediciones que antes no se podían hacer o costaban muchísimo trabajo. Combinar el trabajo de varios profesionales de distintas disciplinas, hoy gracias a la informática es muchísimo más fácil. De hecho, investigadores como Robert Bauval, como Graham Hancock, recomiendo también sus trabajos, sus libros, han permitido hacer una serie de deducciones que sin ordenadores hubiera sido muy difícil. Esta gente ha trabajado, por ejemplo, con paleoastronomía. Entonces ellos tienen unas fechas que se aproximan un poco más a las nuestras, a las heterodoxas, que a las fechas ortodoxas, desde ya. Los petrólogos pueden venir aquí y, bueno, no sé si los autoricen ahora mismo, pero los análisis de petrología muestran unos niveles de radioactividad, una serie de características, ¿no es cierto?, de la piedra, y nos indican más o menos cuándo fueron extraídos de las canteras, con error de generalmente de poco más menos 1000 años, lo cual es muy interesante. En Estados Unidos, como en Sao Paulo, hay petrólogos que han estado trabajando con restos de piedra, con piedras que se han podido llevar de aquí de Egipto, y han deducido realmente que las piedras estas tienen, que hace cerca de 15.000 años que han sido extraídas de sus canteras. Por eso cuando yo digo 14.500 años, no les estoy dando una suposición, una teoría que yo me armé porque se me ocurrió que hay un error histórico. No, son muchísimos detalles. Yo lo que hablo, o lo que llamamos hoy en día arqueología o egiptología, en este caso heterodoxa, significa que somos muy hetero, no heterosexuales necesariamente todos. Estamos hablando de hetero, es decir, que significa muchos y variados, significa variación, hetero. Y la variación de disciplinas es la que nos aporta una serie de datos donde por lo menos nos permiten descartar cosas. Descartamos que esto haya sido recientemente construido. Descartamos que esto lo hayan construido esclavos. Eso, por suerte, la arqueología ortodoxa aquí en Egipto, todavía bajo el reinado de la tiranía académica de Sayabas, ya aceptó Sayabas que no pudo haber sido construido por esclavos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La logística que se necesita cuando se tiene un pueblo esclavo es muchísimo mayor que la logística que se necesita cuando un pueblo es solidario. Porque a la gente no hay que estar obligándola, a la gente no hay que estar llevándola, reemplazándola porque se mueren rápido. No.
oye, ¿qué te parece si nos juntamos todos y hacemos y construimos esto? Y todos tienen entusiasmo, pues lo construimos más rápido, lo construimos mejor y nos arreglamos y nos organizamos muy fácilmente y cumplimos el objetivo en menos tiempo y mejor hecho. Pero si yo soy un tirano que los tengo que esclavizar y llevarlos a látigo, me va a costar muchísimo más. Y me van a durar cada uno mucho menos y el trabajo nunca va a quedar de semejante belleza y de semejante percepción. La psicoantropología también talla en esto. Cuando se estudia bajo criterios psicoantropológicos una obra como prácticamente todas las obras de Egipto o las pinturas que tenemos ahí dentro del templo, aclaro para la gente que verá este vídeo que estamos en el Osirión, llamado Osirión, del templo de Ábidos. Lo que tenemos ahí en el templo, esas escenas tan bonitas, tan bien pintadas, con tanto sentido hermético, no pudo nunca haber sido hecho por esclavos. La belleza es algo inmanente en el arte únicamente cuando es hecha con amor, no cuando es hecho a látigo. Tampoco cabe pensar que hubieran construido semejantes moles, semejantes templos con tantas toneladas de piedra, con tanta tecnología desarrollada y que luego, con esclavos, y que luego hubieran llamado a unos amorosos artistas para dibujarlas. No es lógico ni es comprensible. Entonces, por suerte, dentro de este gran debate de la arqueología heterodoxa y la ortodoxa, por lo menos ya tenemos una batalla ganada, lo cual para nosotros una batalla no es un enfrentamiento bélico en este sentido. En la ciencia es cuando logramos que impere la razón y la otra persona se dé cuenta y acepte algo porque cabe en un razonamiento. El hecho de que Egipto nunca pudo haber sido construido por esclavos. Al margen de las razones políticas, ¿no es cierto?, que también están de decir, oye, nuestro pueblo egipcio no es esclavista, ¿no? Pero como estamos hablando de la historia, pues eso puede pasar. Además no eran musulmanes precisamente los que construyeron todo esto. Eran otra gente, era otro pueblo egipcio, mucho más antiguo. Pero hasta Sayabas ha admitido que no pudo haber sido construido por esclavos, sino por un pueblo solidario. Un poquito más de Osirión. Como les decía, no tenemos constancia, yo no tengo en mis manos, no ha pasado ningún trabajo bien hecho que me diga que realmente esa agua, que seguramente proviene del Nilo, porque no hay otra fuente por aquí con esas características, pero esto pudo haber sido perfectamente hecho sin contar con que luego se abriría una brecha y se inundaría. Han pasado milenios, muchos milenios. De modo que aquí habría que, para investigar, llamar buzos y hacer un equipo interdisciplinario muy tecnificado para saber realmente qué hay debajo de todo esto. Aquí lo que tenemos es nada más que una entradita. Aquí es posible y mucho alrededor que todo esto sea un laberinto formidable que está todavía sin descubrir. Lo mismo veremos en Egipto, en Giza. Alrededor de las pirámides veremos exactamente lo mismo. Bueno, pues ya haremos el vídeo correspondiente ahí sobre lo que queda. Lo que se ve en Egipto, incluyendo las pirámides, es apenas la punta del iceberg. ¿Qué pasa que no se sigue investigando donde por lo menos se puede? Porque en Giza sería cuestión de escarbar en los pozos que hay, quitar la arena. Y nos encontraríamos con un formidable laberinto que está ahí evidentemente, pero sin investigar, sin explorar. ¿Por qué no se explora? La respuesta se las dejo a ustedes.